Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz lunes, feliz semana, feliz vida. Gracias por estar aquí comenzando semana con nosotros. Espero que hayas tenido un bonito fin de semana. Y como empezamos semana justamente, pues vamos a hacer ese ejercicio que hemos hecho en otras ocasiones de hacer una tirada un poco para la semana. La llamamos el desafío y la bendición. El desafío y las herramientas, el desafío que nos presenta la semana y que vamos a tener a nuestro favor para llevar ese desafío adelante, etcétera. Así que te pido que elijas entre mi izquierda o mi derecha. También, como siempre, te sugiero que te veas los dos montones y te sugiero que escuches porque puede ser que de uno y de otro tengan información para ti. En todo caso, y también como siempre, el minutaje en la descripción del vídeo aquí abajo. Así que te pido que pares un momento, que lo sientas izquierda o derecha y ya mismo venimos. Comenzamos con el montón de la izquierda y si esa ha sido tu elección, si esa ha sido tu elección, tu desafío 5 de copas, vale. El desafío de la semana son las emociones, claramente, y además las emociones menos gratas también. Emociones como, bueno, la tristeza, la nostalgia, la melancolía, la sensación un poco como de, entre comillas digo esto, de pérdida, no quiere decir que vaya a haber ninguna pérdida, pero sí que conectes un poco con esa emoción, que se pueda reabrir algo ahí que te hable de eso. El 5 de copas siempre nos habla como de esa tristeza, esa pena, ese llanto físico o llanto del alma también, que en muchas ocasiones necesitamos sacar. También tiene mucho que ver con quizás el desafío que esta semana te decidas a soltar cosas, te decidas a afrontar viejos dolores, viejas heridas, lo que sea, que te pueda estar ahí un poco atascando. Porque el 5 de copas tiene, como todas las cartas, tiene su sombra y su luz. Y en la luz es maravilloso porque representa, y por tanto yo lo entiendo así, el desafío siempre es para bien, siempre es para la luz. Entonces, la luz del 5 de copas es afrontar que algo me duele, afrontar que algo me dolió, afrontar que lo que viví o lo que pasó, lo que me ocurrió, eso me tocó, para poder sanarlo, no para regodearnos en el dolor, ni mucho menos victimizarnos ni nada de eso, pero sí para poder sanarlo. También el desafío puede ser que esta semana, por lo que sea, conectes con esa emoción, pero más a nivel externo. Es decir, que a lo mejor sean otras personas las que te lo generen, o que a lo mejor tú estés un poco en medio, sea otra persona, por ejemplo, de tu entorno, quien esté en ese punto 5 de copas, y a ti te toque un poco, por así decirlo, asistir, arropar, acompañar. También es probable que el desafío venga por ahí, que sea como que te pongan un poco a prueba esa capacidad tuya, pues no sé si de empatía o de ayudar al compañero o a la compañera de camino porque lo pueda estar pasando un poquito mal, ¿sí? Pero en todo caso, el desafío es indudablemente de corte emocional y de ver heriditas. Se podría resumir así, ver heriditas y llorar alguna heridita. ¿Y qué bendición, qué herramientas tienes para salvar eso? 10 de espadas. Pues hombre, la verdad es un poco tremendo esto, ¿eh? Porque 10 de espadas nos habla justamente o sea, te están diciendo ahí con ese 10 de espadas que te des cuenta de la capacidad mental que tienes para darle la vuelta. Porque las espadas, recordemos, son elemento aire, las espadas representan el raciocinio, la mente, lo intelectual. Y el 10 de espadas nos habla de esos dolores, pero el 5 de copas nos habla del dolor emocional y el 10 de espadas nos habla del dolor mental. Es decir, de lo que nos figuramos, de cuando la mente desbarra y cuando la mente empieza a ponerse en un plan muy negativo, muy obtuso, incluso, porque no victimista, porque la mente es así, no tú. Nuestra mente humana suele ser bastante victimista. Entonces, vamos a verlo como la bendición. Por tanto, una carta a priori intensa y difícil como el 10 de espadas, le vamos a buscar la bendición. ¿Cuál es? Que te des cuenta de que en verdad todo está en tu mente, que te des cuenta de que para transitar este 5 de copas, tu mejor aliado en esta semana va a ser tu mente, tu plano mental, tener la mente en su sitio, saber separar las cosas, saber relativizar incluso, saber utilizar tu capacidad mental para poner las cosas en su debido lugar y para que ese dolor sano, por otra parte, que te pueda aflorar del 5 de copas, no te lleve por delante. El plano mental es tu gran herramienta en esta semana. Incluso con esa carta de 10 de espadas puede ser el plano mental en el sentido de darte cuenta de todo lo que tú has superado.
perdón, y que este 5 de copas en verdad puede ser un poco como los residuos, perdón, lo residual de esas situaciones que viviste y que no pasa nada por experimentarlas, pero que en todo caso tú ya has transitado grandísimas complicaciones y estás aquí superándote y te has superado, ¿sí? Entonces, tu bendición, una carta, como te decía, a priori compleja, 10 de espadas, que nos habla del dolor mental, pero también dándole la vuelta y buscándole la luz, nos habla de la capacidad mental para saber evitar ese dolor, saber que el control de la mente lo tienes tú. Y eso es tu superpoder, es tu responsabilidad y es tu derecho también a jugar con ese plano mental a tu favor. Vámonos con esta opción derecha. La izquierda ha venido interesante, un desafío, un reto bastante chulo el de esta semana. Vamos con la derecha, si esta es tu elección o simplemente te resuena, el desafío de la semana para ti es, qué bonito, 3 de copas. Fíjate que en el anterior era el 5 de copas y aquí tenemos el 3. Es una carta, perdón, que apareció, no recuerdo si fue el viernes o el jueves pasado, y a mí me encanta. Es posiblemente mi arcano menor favorito. Vale, tu desafío es permitirte la alegría, permitirte el disfrute, permitirte el salir, permitirte la celebración de la vida. Tu desafío esta semana puede ser incluso una celebración literal, o sea, en el sentido estricto, ¿no? De un nacimiento, una boda, un triunfo del tipo que sea, un éxito del tipo que sea, un logro que haya que celebrar y que te tienes que permitir celebrar. El desafío aquí con el 3 de copas también es mirarte tú y ver qué relación tienes tú con la alegría, con el concepto de la alegría, con el concepto del disfrute también, de lo lúdico, lo hedonista, lo satisfactorio, los placeres, la sensualidad, todo tipo de placer, todo tipo de satisfacción, ya sea física, emocional, espiritual. ¿Qué relación tienes tú con eso? ¿Hasta qué punto te relacionas de una manera sana con eso? ¿Te permites eso? ¿Te permites ese disfrute? La vida te va a poner delante situaciones en las que un poco el mensaje es como, vale, ¿vas a celebrar eso o no? Quiero decirte, te vas a tomar el tiempo para ti, vas a tomar esa iniciativa de decir, pues mira, hoy voy a hacer esto para celebrar esto, lo que sea, quedar con un amigo, quedar con un familiar, lo que sea, hacerte un regalo, regalarte algo, lo que sea. Voy a hacer algo para premiarme, o voy a hacer algo para celebrar esa vida, ¿sí? Y por tanto la vida te va a poner ese desafío en forma de situaciones, pues que sean proclives a ello. Ya te digo, incluso puede llegar un fantástico éxito, un fantástico logro, puede que nazca un bebé esta semana en tu entorno, mil cosas, no sé, cada persona es un mundo, pero sí sé que decirte que el desafío tiene que ver con el disfrute, la alegría, la celebración y la conexión en ese aspecto, aunque las copas son agua y el agua, perdón, son las emociones, también esta carta tiene mucho que ver con el anclaje a tierra, cómo tú llevas a tierra eso, el disfrute, la alegría y la celebración por la vida. Perdón, me parece súper bonito el desafío. Es muy, muy, muy hermoso. Y la bendición o las herramientas, Reina de Espadas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Vale, la herramienta, mira qué bonito esto. La herramienta es un poco lo contrario. Me explico, la Reina de Espadas precisamente no se caracteriza por su alegría, por su jolgorio. La Reina de Espadas es más bien seria, es más bien intensa en ese sentido. Es una carta que nos habla de la soledad, es una carta que nos habla, perdón, de las personas que han recorrido un camino largo en la vida y durante el cual han tenido muchas dificultades y se han vuelto un poco duras, por así decirlo. No lo digo como algo negativo, lo digo como algo pues que es así. O sea, que a veces cuando vivimos experiencias difíciles nos endurecemos, incluso para poder sobrevivir, ni más ni menos, ¿no? Perdón. Entonces, la Reina de Espadas como bendición te va a llevar justamente a que tú conectes también con esa energía. Es decir, la herramienta que tú vas a tener para poner en marcha, para transitar ese desafío, el 3 de copas, es darte cuenta de donde ya no tienes que estar, donde ya no te pertenece estar, que es en ese papel de Reina de Espadas. ¿Cómo utilizas esa herramienta? Pues probablemente en la manera de conectar con esa energía que has vivido, conectar con esos recuerdos, esas emociones, esas sensaciones y transmutarlas por medio del 3 de copas.
O sea, encontrarte con esa reina de espadas, incluso me atrevería a decirte a la hora de quedar con ese amigo, de salir o de hacer esa celebración, como tú lo quieras hacer, que te decía el 3 de copas, por favor llévate a la reina de espadas contigo, porque tiene mucha necesidad, y recuerda, la reina de espadas eres tú. Tiene mucha necesidad esa persona, esa energía de celebrar, vivir, la vitalidad, el disfrute, todo eso que hemos hablado del 3 de copas, ¿sí? Entonces, tu bendición, tu herramienta para lograr ese desafío del 3 de copas es conectar con la tristeza, las emociones difíciles y las situaciones duras que has vivido tiempo atrás y que te han configurado un poco como la persona que tú eres ahora. Y que está muy bien porque te han enseñado cosas y te has superado, has rebasado situaciones y demás. Pero es como si dijeran, en lugar de vivir eso como la reina de copas, vamos a vivirlo, perdón, como la reina de espadas, vamos a vivirlo sí como una reina de copas, sí, porque la reina de copas está totalmente conectada con la vitalidad, la alegría, la celebración, el anclaje a tierra también que te decía, y vamos a transmutar esa reina de espadas pues en una reina de copas, en un 3 de copas, en un loco si quieres también, ¿por qué no? En un arcano loco, lo que tú sientas, ¿sí? Qué bonito, porque fíjate que aparentemente podría ser un poco más al revés, o sea, el desafío, la reina de espadas y la bendición del 3 de copas, pero fíjate de qué manera cada persona es un mundo y de qué manera a muchas personas no les va a resonar, por supuesto, pero quizás a muchas personas sí les resuena en ese sentido de me veo en ese reto de vivir, de celebrar y también entiendo que algo aparentemente negativo, una palabra que no me gusta usar, pero bueno, para entendernos, algo aparentemente negativo como una reina de espadas, yo la transformo en mi mayor bendición. ¿Por qué? Porque me respeto a mí, me reconozco en ese papel y sé que ya no quiero seguir ahí. Le agradezco mucho a la reina de espadas todo el aprendizaje, toda la capacidad que me dio de sobrevivir, porque esa dureza que te decía de la reina de espadas muchas veces es pura supervivencia, ni más ni menos. Le agradezco todo eso, pero la desplazo de mi vida con el 3 de copas y me dedico a celebrar y a vivir. Bueno, me ha encantado tanto una opción como la otra, tanto la opción 5 de copas y 10 de espadas, como la opción 3 de copas y reina de espadas, me han encantado. Yo me quedo un poco con cada una de ellas, la verdad, y voy a trabajar en ello. Te invito también a ti a que trabajes en ello. Por supuesto, como siempre, te invito a que comentes qué te ha resonado, qué no, qué matiz le puedes tú dar a esta tirada. Y te deseo una semana de desafío y de bendición plena. Muchísimas gracias. Feliz vida. Hasta mañana.